Que el Señor les bendiga. Gracias por hacer este esfuercito de estar acá. Sabemos que es tan importante que toda la iglesia, ¿no?, nos pongamos las pilas para servir a Dios. Hoy quería compartirles acerca de una escritura, bueno, dos escrituras. Una está en Deuteronomio 7, el verso 9, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice, hasta 1000 generaciones, porque si bien es cierto que estamos en este seminario donde se van a romper maldiciones, a mí me gusta hablar más de las bendiciones, ¿no? Una de las cosas súper importante, como empieza este versículo, es conocer o reconocer, ¿no es cierto?, que Jehová es nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿realmente nosotros conocemos de Dios? A mí me impacta, estoy estudiando la historia de los avivamientos, y es impresionante que todos tienen un mismo patrón, todos tienen una misma característica, y es que se reunían, bueno, igual que el libro de Hechos, se reunían y oraban en lenguas. O sea, todos los avivamientos empezaron con dos características. Una fue una oposición, donde el enemigo hace su trabajo, ¿no?, porque a él no le interesa que haya una oposición, al enemigo no le interesa que haya un avivamiento, que haya un despertar. Y casi siempre la oposición fue porque alguno por ahí empezó a orar en lenguas, ¿no es cierto?, como no aceptando. Pero aquellos que pasaron las pruebas, que fueron difíciles, fueron muy difíciles, finalmente lograron unirse, orar en lenguas, y vinieron los derramamientos. Cuando uno dice que estamos esperando el avivamiento, a veces, como me pasaba a mí, por falta de conocimiento, nos pensamos que, bueno, que sí, estamos esperando un avivamiento, pero no nos damos cuenta que han habido cantidad de avivamientos en muchos lugares. Quizás lo que sí estamos esperando ahora es que sea a nivel mundial, porque los avivamientos que hubo fueron en sectores muy localizados, en Gales, en Inglaterra, en Chile, en Argentina, en Colombia, en diferentes lugares, y casi todos duraron 2, 3 años. El de Azusa, en California, duró como casi, creo que 9 años, una cosa así, donde el mundo entero viajaba para experimentar lo que estaba haciendo el Señor. Y yo voy así a las reuniones con Perla. Voy pensando que en estas reuniones va a suceder eso, va a caer el fuego y va a empezar a manifestarse un avivamiento. Pero acá dice, ¿no es cierto?, que la misericordia de Dios es tan grande para aquellos que son obedientes, para aquellos que guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos lo que estamos haciendo en este seminario. Y también estoy tan seguro que Dios va a romper muchas ataduras en la iglesia, en esta convención que viene de mujeres. En cada reunión tenemos que estar, y me gustaba lo que el otro día conversaba con Leo, que me dijo que él se encargó de mandar una comunicación a cada uno de los discípulos que tienen el ministerio, preparando el corazón para que vayan con una expectativa, porque eso es súper importante en todas las reuniones que hacemos. Ir con el corazón preparado, con el oído presto para oír la voz de Dios. Leo les decía, no vaya como una reunión más, ni vayas porque yo te estoy diciendo, sino ve a la reunión con un corazón dispuesto y preparado. Y eso es súper importante para que el Espíritu Santo pueda
moverse. Ahora, bueno, acá estamos hablando de 1000 generaciones que van a ser bendecidas. Pero también quiero comentarles que en Jeremías capítulo 17, quizás acá está hablando de una de las maldiciones más importantes que hay que romper. Y dice la palabra, así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el viento, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto está en Jeremías capítulo 17, el verso 5 y el 6. Ahora, cuando Jeremías estaba hablando de esto, ¿por qué dijo que maldito el hombre? Maldito el hombre dice que confía en otro hombre. En realidad se estaba refiriendo a la autosuficiencia, se estaba refiriendo a la independencia fuera de Dios. Y bueno, esto viene no desde el principio, cuando Adán pecó, él y toda la generación fueron maldecidos. Entonces, de ahí es donde viene este asunto de esta maldición. Y de ahí se originó, causando en los seres humanos, a ser independientes, en vez de permanecer en contacto con Dios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, revisar nuestros corazones, porque ¿por qué viene a veces la apatía? ¿Por qué viene el conformismo? ¿Por qué viene como los líderes se quedan ahí con un techo y no avanzan? Y uno si se pregunta, bueno, ¿yo estaré bajo una maldición? Pues es probable, porque a lo mejor las personas han estado confiando en su propia fuerza, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta y se van apartando del Señor, aunque estén en la iglesia, ¿eh? Entonces, empiezan a poner su fe más en el hombre en lugar de ponerla en Dios. Y cuando nosotros vemos estos avivamientos tan tremendos, donde la fe de las personas que fueron usadas para los moveres tan grandes del Espíritu Santo, habían milagros que eran, pero impresionantes. Por ejemplo, me impresionó uno que fue, bueno, no recuerdo, que vi tantas cosas, no tengo la información específica, pero ellos tenían el corazón enfocado en Dios de tal manera que entonces Dios podía hacer tremendos milagros. Y creo que fue en un avivamiento de la India, donde una familia se acerca a este predicador que estaba siendo usado poderosamente. Y no solo los predicadores, sino que cualquier miembro que estaba ahí dentro de esas reuniones era usado por el Espíritu Santo. Algunos eran usados, como me dijo hace unos meses el Señor, en un sueño me habló y me dijo, unciones específicas. Yo voy a empezar a repartir unciones específicas. Y yo le recomiendo a mi equipo que por favor hagan esa oración. Dile, Señor, ¿cuál es la unción específica que tú tienes preparada para mí? Y yo no entendía muy bien qué quería decir eso. Solamente escuchaba la voz del Espíritu que me decía, voy a repartir unciones específicas. Digo, bueno, ¿específica en qué? Pero viendo estos avivamientos, por ejemplo, habían personas que eran usadas con unciones específicas y oraban para que se rellenen las muelas cariadas, o aquellas personas que tenían en la dentadura un hueco. Y ella oraba, esta mujer, y no le fallaba nunca, le aparecían, ¿no es cierto?, se le rellenaban las muelas, unciones específicas. Otro tenía la unción para orar para que se estiren las piernas cuando hay una pierna más corta que la otra. Y así diferentes unciones. Pero esta familia, que no eran cristianos, escucha esto, no era cristiano esta familia, pero sí se enteraron que estaban pasando estos tremendos milagros, entonces se acercaron al predicador y le dijeron, por favor, ¿cómo podemos hacer? Porque estamos muy afligidos, porque este matrimonio, un matrimonio que era familiar, se murieron. Y hace 3 días dice que están encerrados en la habitación.
y nosotros quisimos ir, pero el olor es tan fuerte que no queremos entrar. Pero nosotros estamos todos destruidos. Queremos que nos ayuden porque ha sido muy doloroso que ellos murieran. Entonces, el predicador, uno, ¿qué piensa ahí? Que el predicador va a orar para que Dios los consuele. Pero el predicador le dijo, no, llévenme hasta donde están ellos. Dice, no, pero ¿qué vamos a ir si hace 3 días que se murieron? No quiero ir. Dice, dígame los nombres de este matrimonio. Le dan los nombres, el predicador llega a esa habitación, abre la puerta, efectivamente había un olor tan terrible, y simplemente el predicador dijo, los nombró, ¿no es cierto? Y dijo, en el nombre de Jesús vuelvan a la vida. ¿Y sabe lo que pasó? Salieron caminando dentro de la habitación. O sea, y cuando uno piensa en algo así, uno dice, bueno, está bien, hay tantas escrituras, ¿no es cierto?, que tenemos, y la doctrina, y la teología, y uno puede decir, pero no, si se murieron y no eran cristianos, se habrán ido al infierno. Bueno, pero salieron caminando dentro de la habitación. Entonces, yo pienso en esta escritura que dice, para Dios nada es imposible. Entonces, creo que cuando viene un avivamiento, esas cosas suceden. No hay límite. Por eso que acá tan importante, ¿no es cierto?, en tener esa precaución de lo que dice en Jeremías 17, de que no pongamos, bueno, acá es fuerte lo que dice el profeta, ¿no? Dice, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, cuando a veces uno lee esto puede decir que se refiere a un tercero. Algunos incluso han usado esta escritura, mira cómo es el diablo, para engañar a la gente. Algunos incluso han usado esta escritura para no someterse a los pastores, ¿no? Porque dice, maldito el varón que confía en el hombre. Ah, no, yo sirvo a Dios, yo le sirvo a Dios. Sí, yo sé que le serví a Dios. Claro que sí, está muy bien. Pero también la palabra de Dios dice que hay que someterse en hebreo. Entonces, acá en realidad no se refiere a eso, ¿no? A tomarlo como una excusa para no obedecer a un hombre que es un pastor o que es un siervo, que es un líder. No. Esto lo que quiere decir, como le decía, es no sean autosuficientes, no seamos autosuficientes, ni seamos independientes. Porque cuando empezamos a hacer así, empezamos a usar la razón. Y cuando empezamos a usar la razón, entonces nos empezamos a alejar de la fe en Jesucristo. Entonces, otra de las características de varios siervos que fueron usados en el avivamiento, y bueno, que nosotros podamos decir, nosotros vamos a ser usados en el avivamiento. ¿Te animás a decir eso? Yo voy a ser usado en el avivamiento. Claro. La palabra de Dios no la podemos agarrar nosotros para la conveniencia personal, ¿no es cierto? No podemos hacer eso. Y yo creo que una de las causas por las cuales no hemos tenido ese fruto que deberíamos tener es porque hay muchos líderes, y por eso estamos haciendo este seminario, ¿no es cierto?, de Apocalipsis 21:5, que Dios va a hacer cosas nuevas. Hay muchos líderes que no se dan cuenta y han caído en esta maldición, ¿no es cierto?, de ser autosuficiente, o que ya están tan acostumbrados a hacer una mecánica dentro de la iglesia que se alejaron del Espíritu Santo, se alejaron de Dios. Entonces, por eso este seminario, que es tanto para los solteros, ex solteros, ya los en fe vamos a estar diciéndole que son los ex solteros. Tenemos un registro hasta ahora, y todavía hay más que se van a sumar, de más de 170 personas que necesitan casarse. Y cuando yo me pregunto cuál es la causa de eso, por ejemplo, hubo en el seminario una de las chicas que levantó la mano y empezó a decir de cómo, bueno, esto lo han escuchado ustedes un montón de veces, que los líderes que tenían, que no te vas a casar, o que si no te casás con alguien de mi ministerio, entonces no te doy la bendición. Y esa es una de las causas por las cuales tenemos 170 personas
en esa condición, porque hay varios que están así. Por ejemplo, me llega una información de una pareja que están en amistad especial y el muchacho hizo algo muy bonito, que es en una hoja puso las metas, puso los títulos de los procesos, o sea, primero puso amistad especial y puso varias tareas, después puso noviazgo, cuándo va a conocer la familia, cuándo va a pedir la bendición pastoral, y finalmente se comprometen para casarse. Pero me llamó la atención que una de las cosas que pone, lo tengo acá, dice, puso los meses y dice, en el mes de julio va a establecer la fecha de matrimonio. Esto lo habló ya con su amiga especial. Y luego también va a establecer principios, dice, en el futuro matrimonio. Después pone que en septiembre va a definir el ministerio en que se va a quedar, porque ambos están, uno en un lado de otro pastor y otro está en nuestro ministerio. También en septiembre va a definir el lugar de la vivienda y en octubre se va a casar. Esa es la fecha de casamiento que tiene. Pero cuando yo leí esto fue la respuesta que el Señor me dio a la pregunta que yo hacía: Espíritu Santo, ¿por qué tenemos más de 170 personas que todavía no se han casado? Y acá lo leí, porque él pone definir en qué ministerio se van a quedar antes del casamiento. Entonces, acá está el argumento. Esto no está bien, esto no es correcto, porque la etapa de noviazgo, o cuando ya se comprometieron ya para casarse, no es para pensar en el ministerio. Si ustedes ven en el cuaderno que le dimos, allí están las 5 prioridades que nos enseña el pastor César, que son, primero, Dios es el número 1, segundo, tu vida es importante, tercero, la familia sacerdotal, cuarto, el trabajo en la obra de Dios, o sea, en la iglesia, la célula, los 12, etcétera, y quinto es el trabajo secular. Pero este muchacho me pone antes el ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Que está fuera de orden. ¿Por qué? Porque esta no es una etapa, la etapa de amistad especial o la etapa de noviazgo, no es para hablar del ministerio. ¿Para qué esa etapa? Esa etapa es para soñar lo que van a hacer cuando se casen, soñar dónde van a ir de luna de miel, para hacer todos los proyectos, dónde van a vivir. Pero esto no es, esa etapa es una etapa de conquista, no es una etapa para decir, no, venite a mi ministerio, no, me voy al tuyo. Y está el caso de una pareja que conocí, que se terminaron peleando antes de la boda. ¿Por qué? Porque se habían ocupado de un tema que estaba, que no lo tenían que tocar en ese momento. Entonces, de paso yo les digo, nuestra sugerencia, nuestro consejo, nuestra instrucción con Perla para los casos de aquellos que están en amistad especial es: no hablen del ministerio, porque entonces mezclan las cosas y se pierde lo que Dios está creando, es ese gusto, ese amor entre uno y el otro. Nuestro pensamiento con Perla, que debería todo el ministerio respetarlo, es que a nosotros nos interesa sobre todas las cosas la felicidad de esa pareja, ¿no es cierto? No que se vengan con nosotros o que se vayan con los demás. Eso es un tema que lo tienen que tratar después que volvieron de la luna de miel, en una cita romántica. Entonces ahí se van a sentar y van a hablar del ministerio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con aquel pastor o nos quedamos con el pastor que estamos? En base a Mateo 18, 19. Se tienen que poner de acuerdo. Y recién ahí entonces van a hablar con los pastores y van a pedir también la bendición y van a pedir el consejo, y entonces ahí los vamos a guiar. Pero ese ha sido uno de los argumentos por los cuales tenemos todos los solteros que tenemos hasta ahora, los ex solteros. Recuerden que acá tenemos, ¿no es cierto?, las tareas, 7 tareas que son para los casados. Pero el mismo cuadernillo cambia acá en la tarea que dice
cita con la esposa, en el cuadernillo de los solteros esa no está, sino que le pusimos otra tarea, ¿no es cierto? Entonces hay una diferencia, es la única, sí, entre un cuadernillo y el otro. Una de las cosas que necesitamos de cada uno de los líderes es que le enseñen a la gente, porque la tarea 7 justamente es la de supervisar lo que la gente que fue al seminario está haciendo. Como ya lo hemos repetido otras veces, que cuando la gente va a un encuentro, es tocada, es liberada, muchos de ellos se comprometen y realmente hay un cambio radical en sus corazones. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que van 1, 2, 3 y llevan 10 encuentros y siguen igual. Y con los seminarios pasa algo parecido. Entonces, nosotros lo que tenemos que enfocarnos ahora, cada uno de ustedes se tiene que enfocar primero en personalmente hacer las tareas de cuadernillo. Ustedes tienen que hablar con nosotros le vamos a supervisar a ustedes las tareas. Ya tenemos fecha, nos vamos a reunir en un salón, vamos a poner 12 mesas y van a estar separados uno de otro y con Perla vamos a estar pareja por pareja, líder por líder de nuestro equipo principal de 12, los vamos a estar ministrando, vamos a hacer la supervisión. ¿Sí? Luego ustedes van a hacer eso mismo con sus discípulos. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque lo que tenemos que hacer, una de las misiones que cada uno de nosotros tenemos, es hacer discípulos, es formar líderes. Un líder no se forma cuando anda superficialmente en las cosas, cuando va a un seminario, se cae bajo el poder de Dios, sale llorando y le dura una semana. Entonces, así no se forma un líder. Un líder se forma trabajando duro. Un líder se forma, es parecido a los hijos, igual que los hijos. Hay que cambiarle los pañales, no sé cuántas veces hay que cambiarle los pañales, ¿no es cierto? Después aprende a hacer solito, va solito al baño, y a veces no, a veces se hace encima. Pero es un trabajo de ese hasta que, bueno, por fin ya tiene unos años donde ya no se hace encima, no se hace a la noche cuando duerme, y ya, bueno, ya camina, ¿sí? Y luego, bueno, obedece, ve al colegio, levántate temprano, y es un trabajo realmente. Yo, bueno, mi experiencia es muy poca todavía, pero yo puedo decir, por ejemplo, que ya formamos a Nadia y a Santiago, ¿no es cierto? Ya ellos tienen la formación, tienen los principios fundamentales. Mi hijo me preguntaba, el más chico, Daniel, que él está todavía, ¿no es cierto?, en etapa de formación. Él me decía, papá, ¿y yo más o menos cuándo me podría casar? Tiene 18 años. Le digo, hijo, la verdad, si yo miro tus actitudes, tu comportamiento, como por ejemplo él, no hay que decirle que pida perdón, o cuando mete la pata, él se arrepiente, lo escucho orar, después viene y pide perdón y arregla las cosas. Le digo, hijo, tú tienes uno de los principios más importantes que tiene que tener una persona que a veces tiene 50 años y todavía no sabe hacer eso. O por ejemplo, estamos en un parqueadero y Perla o Nadia van a subir al carro y él corre adelante mío y les abre la puerta para que entre. Yo nunca le dije que haga eso. Entonces él sabe cómo se trata una dama. Yo le dije, hijo, la verdad que los principios fundamentales tú ya los tienes, te podrías casar cuando quieras. Entonces ahí medio que puso el freno de mano, no, tampoco tan rápido. Pero algo similar hay que hacer con los discípulos. Y nosotros tenemos discípulos, todos tenemos discípulos que han sido superficiales. Entonces, por eso esta tarea se basa, mira, esta o cualquier tarea que hagamos, si hay una buena supervisión y llegamos a las raíces y llegamos a formar líderes, entonces vamos a tener éxito. Entonces, acá esto es muy diferente a todo lo que hemos hecho. Yo les pido, ayúdenme, hagan Zoom, hagan reuniones presenciales, agarren discípulo por discípulo, agarren matrimonios y ayúdenlos a llegar a la raíz de los argumentos. Y la clave de un buen liderazgo
es que seamos útiles para quitarle todos los argumentos negativos que tengan nuestros discípulos y reemplazar por argumentos a favor. Acá va a haber una combinación de dos factores importantes. Una es que va a haber una formación, porque, o sea, hace 10 años que estamos acá y fue nuestro primer mensaje la cita romántica. Pero cuando yo miro los resultados, hay cantidad de parejas que no lo hacen o le hicieron una o dos veces, incluso de ustedes mismos. Entonces, o no se reúnen con los hijos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que uno tiene que trabajar en profundidad. O sea, se tiene que sentar con la persona y trabajar en profundidad. Es lo que le ha pasado a muchos, que hacen la cita romántica y después no quieren hacer más porque la esposa le cae con toda la lista. Entonces, acá se necesita una educación, acá se necesita formar a los cónyuges para que puedan lograr de llegar a ese punto, ¿no es cierto?, de realmente ponerse de acuerdo, porque la base es Mateo 18, 19. Y si yo le empezara a preguntar a ustedes ahora, que no hay el tiempo, decime 3 cosas en las cuales todavía no se han puesto de acuerdo, seguramente que van a aparecer un montón. De hecho, hay muchos matrimonios que fueron y que no están puestos de acuerdo. Y hace 10 años que le hablamos de eso. Entonces, la falla quizá principal ha sido nuestra, que recién ahora nos avivamos de hacer esto, de hacer esa consolidación, de hacer este seguimiento tan importante. Entonces, yo creo que el crecimiento se va a dar cuando hagamos esto, y el segundo factor, que es la liberación. Porque detrás de esto hay muchos demonios, ¿no es cierto?, que no nos hemos dado cuenta, como la palabra de Jeremías que yo traté. Si yo te digo a ti si Dios es el número uno en tu vida, sí, todos decimos que sí. Pero cuando empezamos a analizar y empezamos a buscar, y por eso que este cuadernillo va a ser como una radiografía que vamos a hacer de cada uno. También otra de las cosas que les quiero pedir es que vamos a retroalimentar esto, porque cada uno de ustedes va a empezar, primero como paciente, ¿no? Como paciente ustedes van a ser tratados en su matrimonio, en su ministerio, nosotros lo vamos a supervisar. Pero después va a tener que hacer el otro papel, que es de ir a supervisar a otros. Entonces, ahí van a surgir un montón de elementos muy ricos que va a venir. Dios les va a dar palabra, Dios les va a dar idea. Por favor, vayan anotando todo eso, porque vamos a enriquecer esto que estamos haciendo acá. Es trabajar en profundidad el tema. Muchachos, chicas, cambien pañales a la gente. Háganlos que ya no los usen más, y hay que hacerlo una y otra vez, porque si queremos crecimiento, necesitamos hacer esta tarea. Bueno, muy bien, ahora quería, antes de pasarle a mi esposa, quería hablar con Edwin y con Saudi, y también con Juan Carlos y Carolina. Ok, yo lo que quisiera, Edwin y Saudi, que por favor entonces hablen con Mario y Yuri para que hagan un trabajo en equipo, ¿no es cierto? O sea, que acá entendamos lo que hablamos ayer, que cuando alguien de mis 12 falta, algo tan importante como esto, entonces hay todo un ministerio que no le llega la unción, ¿no es cierto?, de restauración. De hecho, Saudi, me decías que hay varios que no estuvieron en el seminario. Lo mismo Juan Carlos y Carolina. Reúnanse con Hugo y Marta y entonces le van compartiendo. Y yo le pido a Hugo y Marta y le pido a Mario y Yuri que hagan un trabajo en equipo, que les abran las puertas a sus discípulos para que le transmitan lo que ellos ya aprendieron. Como ellos estuvieron,
Entonces yo entiendo perfectamente, porque hay veces uno no puede estar por X motivo. Y que está muy justificado, 100% justificado. Porque a mí a veces también me pasa que yo no puedo ir a algún lugar. Pero hay que pensar, no en justificar, sino en lo que pasa cuando uno de mis 12 principales no está. O sea, hay un montón de gente que se afecta porque no les llega, o les llega más tarde, o a veces se les escapa. Entonces, por favor, Edwin y Saudi, y también Juan Carlos y Carolina, y si no, cualquier cosa hablan con Perla, conmigo, y les vamos a estar ayudando para que crezcan, porque yo creo que el resultado de esto va a ser un crecimiento, no solo espiritual, sino también un crecimiento en la cantidad de discípulos, que es una de las cosas que estamos buscando. Bueno, gracias Edwin y Saudi, gracias Juan Carlos y Carolina, y ahora entonces les dejo acá con esta hermosura. Bueno, resumen. Yo tengo la capacidad de resumen. Bueno, nos toca hacer la tarea a nosotros porque se nota cuando un líder entra en otro nivel porque los discípulos entran en otro nivel. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro equipo crezca? Crecemos nosotros. Y pienso algo muy importante, me impactó la administración de Alfredo el sábado. Amargura, resentimiento, ira, gritería, guarden el corazón de eso. Pienso que eso es lo primero que tenemos que analizar, porque si hay una fuerza demoníaca que no te deja ser libre es la falta de perdón y empieza con nosotros. Entonces, guardar el corazón y vivir como Alfredo nos decía el otro día, no permitir la amargura, el resentimiento, el enojo y demás. 3 anuncios importantes. Ahora les mando la imagen. Como muchos quedaron fuera este sábado, vamos a tener un nuevo seminario para los que no han asistido este domingo 1 de mayo a las 2 de la tarde en Maná. Mañana vamos a crear el link, el registro, así que Saudi, Edwin, ustedes que saben quiénes no fueron, Juan Carlos y Caro, y bueno, todos sabemos quiénes no pudieron llegar por alguna manera. Vamos a dar esta última oportunidad hasta después de un poco más adelante para que la gente pueda venir el domingo de 2 a 4:30. Es importante que lleguen a horario, quizás hacer lo que hizo Leo, llamarlo a cada uno, motivarlo para que lo aprovechen. Número 2, vamos a tener reunión de 12 presencial el sábado 7 de mayo en Maná a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vengan preparados, vengan con su viandita, les vamos a tener un cafecito, pero no hemos tenido reunión de planeación ni ministración hace tiempo, bueno, creo que desde que empezó el año. Entonces, organícense y planeemos para ese sábado. Y el domingo 15 de mayo, la idea es que toda la gente que ha sido parte de estos seminarios, vamos a tener 2 horas, de 2 horas y media de pura administración. Entonces, como decía Alfredo, ustedes van a comenzar a hablar con la gente y vamos a ministrar todos los que fueron hijos ilegítimos, nacidos fuera del matrimonio. Esa es una maldición del bastardo muy fuerte. Dice que el bastardo no entrará a la casa de Jehová en 10 generaciones. O sea, y hay gente que eso no fue roto, nació ilegítimamente. Entonces, vamos a luego ministrar todo lo que es hechicería, brujería, magia negra. Luego vamos a ministrar todo, recién cuando Juliana hablaba, todo lo que es carácter, ira, resentimiento, enojo. Entonces, la idea es trabajarlos, que ustedes los ayuden a ellos a encontrar esos argumentos, empezar a orarlos, como decía Alex, también como lo enseña el pastor en el primer capítulo de Tan Solo Una Gota, tomar el lugar de ellos, y ese domingo ven en ayuno, porque los demonios salen cuando hay ayuno y oración, y la idea es hacer una administración tipo reencuentro de antes, donde le sacamos todos los chukis a la gente y la gente está lista para volver a servir al Señor.
Así que ahora les comparto la imagen en los grupos. Gracias. Muchas gracias, amor. Es que voy a añadir a Gloria. Gloria, ¿por qué no me comentás, por favor, acerca de lo que me estabas diciendo? Bueno, buenas noches a todos. Nosotros hace un tiempo comenzamos el trabajo de las maldiciones y pues ha sido como un tiempo donde el Señor me ha mostrado como cosas así que yo nunca había orado. Y hace unos días el Señor me decía, ora por oraciones contrarias. Y yo decía, ¿pero quién va a orar en contrario de nosotros? O sea, ¿pero quién? Entonces ayer cuando estábamos hablando con el pastor acerca del proceso que estamos llevando con uno de nuestros solteros, el pastor dijo, el orden es que ustedes se casan, la luna de miel, y ahí sí deciden pues el ministerio. Y fue como si, dijo la pastora, revelación, se abrieron mis ojos y entonces empecé a ver cómo fue el proceso con nosotros. Nosotros tomamos la decisión antes pues de casarnos y el Señor nos dio a que pues nosotros nos quedábamos en este ministerio, pero pues el otro lado, de pronto mi Rosy sí recuerda, del otro lado no lo tomaron muy bien. Nosotros tomamos esa decisión en enero, yo me casaba en mayo, entonces fueron los 5 meses más tortuosos para mí hacer el ministerio en la iglesia. Lo acabé de, o sea, fue como rebobinar o sea, se declararon palabras en contra de nosotros. Me acuerdo que fuimos a pedir la bendición pastoral y, y pues el pastor oró terrible y pues, o sea, me dijeron que no podía traerme ningún discípulo, que me venía sola y que tenía que volver a comenzar de cero. Y pues que ya, pues con Leo, pero pues que sin ministerio. Fue terrible, terrible. Una de las personas que, era que es mi consierva y estuvo en esa boda, ella después me dijo, escuché a una persona y me la describió, era uno de mis, o sea, fueron a mi boda a hablar mal de mí. Y como que yo nunca le había puesto cuidado a eso, sino hasta ayer cuando el pastor me explicó de por qué se tenía que hacer después y no antes. Y pues eso, cuando le dije al pastor, el pastor me dijo que sí, que evidentemente pues era eso, pastor. Bueno, Gloria, yo quiero orar por ti, y también por Leo, porque, digamos, tenemos la autoridad para anular esas maldiciones. Una vez hablando con el pastor César de cómo se hace para romper una maldición proferida por un padre o por un líder o por un pastor, entonces él me dijo que tiene que ser alguien que está al mismo nivel de autoridad y entonces puede romper con esa maldición. Específicamente, nosotros tenemos una rema con perla que es Mateo 10:1, que dice que el Señor nos llamó y nos dio autoridad. Curioso que tenemos en nuestro ministerio, tenemos un discípulo que le pasó lo mismo, nada más que no era referido al matrimonio, pero que el líder que tenía también lo maldijo, porque eso es una maldición, lo que me acaba de decir, eso es una maldición. A veces las personas no lo hacen con mala intención, pero al diablo no le importa si tiene buena o mala intención. Él toma las palabras y crea la maldición. Entonces, y es curioso que este discípulo que está en nuestro ministerio, cuando yo lo ministro, él me cuenta que también algo muy similar, porque a veces, así como un padre, y si yo le preguntara a los padres si no te enojaste alguna vez con tu hijo y le dijiste cosas incorrectas. Bueno, la ventaja que tenemos ahora es que si lo hacemos, enseguida anulamos, cancelamos la palabra y pedimos perdón. Pero cuando eso no se hace, eso queda permanente en el mundo espiritual, cuando no se anula la palabra.
Hay muchos casos en la Biblia y ahora cuando avancemos en el seminario nos vamos a dar cuenta que hasta Dios mismo ha pronunciado palabras de maldición. O sea, porque está la bendición, pero está la maldición también. Deuteronomio 28. Sí, amor, ¿querés decir algo? No, cuando termine. No, amor, adelante. No, amor, lo que quería decir que es importante que los del equipo de 12 que no pudieron estar el sábado no pueden faltar este domingo, porque si no se cuelgan otra vez. Entonces, los que no estuvieron participando del primero que hicimos, de este segundo, ya no pueden faltar este domingo, amor. Eso, pero discúlpame que te interrumpa. No, amor, tú nunca me interrumpes mi vida. A veces los pastores también se enojan y cometen el error de hacer cosas como esa. Y lo que pasa es que si nunca nadie anuló eso, y mira lo curioso que es esto, porque los discípulos de ustedes, que vendría a ser lo que dice en Éxodo, ¿no? En Éxodo 20, que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando aquel líder los maldijo así, de esa manera, y aún ir a la boda a hablar mal de ustedes, a decir que, bueno, a maldecirlos, él también estaba maldiciendo a los discípulos de ustedes, aún los que todavía no estaban. Y acá se ve en esta pareja, ¿no es cierto?, ese efecto de esa maldición. Ahora, cuando hablamos de las maldiciones, parece que fueran tan terribles. En verdad que sí, que son terribles, el efecto que causan. Pero lo que a mí me asombra es que con una simple oración que hagamos, se terminó la maldición. Y hay un caso, estaba escuchando un testimonio de una secretaria de un dueño de una empresa, que el dueño de la empresa era muy amoroso, pero el hombre pertenecía a una secta. Entonces le dijo a la secretaria, que era cristiana, la secretaria le dijo que escribiera una carta y era haciendo una invitación, ¿no es cierto?, a un grupo de empresarios para que asistan a una reunión donde esta secta iba a dar unas bendiciones, y describía todas las bendiciones. Y cuando esta chica, que es cristiana, empezó a escribir lo que el dueño de la empresa le había dicho, ella se frenó y dijo, no, esto no son bendiciones, estas son todas maldiciones. O sea, eran empresarios que se movían bajo una influencia satánica, pero entre comillas decían bendiciones. Entonces ella le dijo, mire, señor, perdóneme, pero yo soy cristiana y yo no puedo escribir esto. Y el hombre, muy amable y muy simpático, le dijo, no, está bien, déjelo. Entonces yo no sabía, discúlpame, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasó después de eso? Pasaron una semana y esta mujer se le empezaron a torcer así los dedos y le quedaron los dedos tiesos y no podía hacer nada. ¿Qué es lo que estaba pasando? Habían empezado a mandarle bendiciones a la secretaria, la secta esta. Maldiciones. Liberaron demonios para atarla. Entonces esa mujer no sabía qué hacer. Pero con una simple oración de una autoridad se rompió esa maldición. Porque los brujos, los hechiceros, a veces toman las palabras de los líderes cristianos que le abren la puerta a los demonios para impactar la vida de la iglesia. Porque Satanás lo que quiere es dividir la iglesia, lo que quiere es dividir los equipos. Nosotros tenemos la visión de los 12. El diablo dice, ¿qué visión de los 12? Voy a trabajar para que no sean 12, voy a trabajar para que no se unan, los voy a hacer pelear uno con otro. Y cuando los demonios, los espíritus del mal, encuentran que alguien de adentro nuestro, por eso me impacta cuando dijiste oraciones contrarias, cómo te lo reveló el Señor. Esas oraciones que hacen, que a veces que están líderes dentro de la iglesia, que se enojan con alguien y lo maldicen, es como decirle al diablo, mira, te abro esta puerta para que vengas acá, te doy la autoridad para que hagas un desastre. Ahora, Gloria, te pregunto, ¿cuántos años pasó de eso?
Pues este año cumplimos 16 años de casados. Ok. Bueno, felicidades. Pero escucha, 16 años atrás se pronunciaron esas maldiciones. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes pueden haber orado que Dios los libre de eso. Y a veces eso funciona y otras veces vuelve a caer otra vez. ¿Por qué? Porque tiene que ser una autoridad del mismo rango que rompa esas maldiciones. Por eso yo muchas veces oramos con Perla para romper esas maldiciones se rompen. Y si no, yo voy a hablar con el pastor César. Pastor, ore por mí, ore por tal o por... Y se rompen las maldiciones porque el enemigo se tiene que doblegar ante el nombre de Jesús y ante la sangre de Jesucristo. Pero escuchen, 16 años atrás los maldijeron, es el día de hoy que se le están cayendo las lágrimas a Gloria y discípulos de ellos con el mismo tema. O sea, se dan cuenta lo importante que es identificar los argumentos, lo importante es que nos unamos para trabajar en esto. ¿Qué pasaría, muchachos y chicas, si todos nuestros líderes, si todos nuestros discípulos fueran libres de todas las maldiciones? Pues nos disparamos. Yo les dije a ustedes que queremos llenar el auditorio en una reunión junto con los Alonso y después queremos abrir otra reunión también con el auditorio lleno. Pero si todo este poderoso equipo que tenemos, que son tremendos líderes, se liberan de las maldiciones, entonces creo que no van a ser 2 reuniones, van a ser más. Y en una de las últimas reuniones el pastor nos dijo, ustedes ya deberían tener un ministerio de 50.000 personas. ¿Quién se le mide para creer eso? Bueno, acá hay alguien más que hace preguntas, pero vamos a orar. Por favor, Leo y Gloria, extiendan la mano hacia la pantalla. Yo creo que las vibraciones del Espíritu Santo llegan hasta allí. Y Padre, yo me uno con Perla, Señor, en presentar la vida de Leo y de Gloria, de sus hijos, de todos sus discípulos, de toda la familia de ellos, de todo el ministerio, Señor, y tomo la unción que hay en Mateo 10:1, porque tú llamaste a Perla y me llamaste a mí, Señor, y nos diste autoridad, dice, para echar fuera todo espíritu inmundo. Y Señor, oro que las palabras de maldición que dijeron esos pastores, esos líderes contra Leo y contra Gloria, y todos los demonios que se liberaron, que llegaron aún hasta la boda, Señor, a hablar mal de ellos, Padre, sean atados, sean ligados en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo. Y decreto que se rompe toda maldición en sus vidas, que toda fortaleza que creaba pensamientos negativos sobre la mente de Leo y de Gloria, esa fortaleza se cae ahora en el nombre de Jesús. Cae ahora, lo decreto en el nombre de Jesús. Y Padre, tomo del fuego del Espíritu de allá de los lugares celestiales. Y como Elías hizo, yo lo pido que baje y destruya, Señor, todos los enemigos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Decreto, rota esa maldición, rota esas cadenas, esas ligaduras. Y Padre, levantamos a favor de Leo y Gloria argumento de bendición. Señor, porque la maldición ha sido quitada del medio, ha sido destruida en la cruz del Calvario y las fuerzas de las tinieblas han sido despojadas de ese documento que tenían. Y Señor, como autoridad con Perla, decretamos sobre la vida de Leo y Gloria, Señor, unidad, decretamos pensamientos de abundancia, de prosperidad. Y Señor, si eso era lo que estaba frenando la parte financiera, Señor, que caiga ahora esa fortaleza inmunda en el nombre de Jesús. Señor, declaramos liberación completa y así como se le activó la revelación a Leo y Gloria, que se nos active a todos. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bendecidos van a estar por siempre. Y también yo declaro cada día de este año que van a venir bendiciones. Se van a abrir las ventanas de los cielos
y va a llegar sobre sus vidas bendiciones hasta que sobreabunde, por cuanto han sido fieles, por cuanto han peleado la batalla y han resistido todo este tiempo. A pesar de esas maldiciones que habían, ustedes fueron fieles y siguieron adelante. Yo los bendigo y voy a orar cada día por ustedes, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Y cuántos se dan cuenta que Dios va a traer algo grande? Amén. Bueno, sean cada uno de ustedes bendecidos, protegidos con la plenitud de la sangre de Jesucristo, ustedes, sus familias y sus discípulos. Y Padre, yo pido que tú sigas obrando. Te damos la libertad, Espíritu Santo, a que te muevas con total libertad. Cada uno de nosotros nos rendimos delante de ti, Señor. Y pedimos de oír claramente tu voz. Sigue trayendo revelación a cada uno. Sigue, Señor, ayudando a identificar y a poder ir completando, Señor, la cartilla que tú nos guiaste a hacer. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.